Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta continuación del ciclo de charlas sobre política y religión bajo la denominación Análisis Contemporáneo del Mundo Árabe. En esta oportunidad contamos con la presencia del profesor Néstor Antonio Suleimán. Él es profesor de Filosofía y Ciencias Religiosas. Tiene un largo currículum, pero extraemos ciertas facciones más importantes. Él es secretario general de la FEARA Argentina, es el actual secretario, es presidente del Centro Cultural Argentina Iraquí de la ciudad de Rosario y ha escrito muchos libros. Entre los más destacados tenemos Cánticos y Relatos Mesopotámicos, que es este, que me lo acaba de dedicar, Saddam Hussein, Revolución y Resistencia en Irak. Ha escrito ensayos sobre la problemática árabe, es columnista de distintos medios, posee una radio en la ciudad de Rosario, en la cual participa también el ingeniero Julio Atencio, que se encuentra con nosotros, es el próximo disertante. Y bien, todo esto es posible y queremos agradecer la realización de este evento al señor ministro coordinador de gabinete, don Ricardo Escobar, que fue uno de los que aportó para que pueda estar Néstor hoy aquí con nosotros. Sin más preámbulos, quiero presentarles y dejarlos en manos de un excelentísimo profesor, Néstor Suleimán. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a los amigos que organizaron esta charla, lamentablemente en la persona de Fabricio y de Diana, el resto de los amigos y compañeros de esta causa, que es la causa árabe, que es la causa de todos los pueblos que en el mundo reclaman justicia y paz. Agradecer también al dueño de casa, ¿no? Es decir, al señor ministro coordinador y fundamentalmente al señor gobernador que nos permite, nos abre la puerta de esta importante institución representativa de la mayoría, digamos, de esta provincia. Esta posibilidad, decía, de poder estar acá en Posadas y charlar con ustedes en este espacio. La problemática que hoy nos toca abordar tiene dos ejes de referencia muy importantes que están relacionadas a la cuestión religiosa, por un lado, y a la situación política que hoy aflora en el mundo árabe. Y si bien la religión ha sido un elemento fundamental, ¿no?, en la integración de los pueblos árabes, cuando hablamos de los pueblos árabes hacemos referencia a esa gran masa geográfica, es decir, a los pueblos establecidos, esa gran masa geográfica que se reparte del extremo poniente del Magreb hasta el Golfo Arábigo. Estamos haciendo referencia a más de 400 millones de personas que comparten una misma historia, tradiciones, es decir, que cultivan elementos que hacen que permanezca esta entidad árabe a lo largo y a lo ancho del continente africano, prácticamente todo el norte de África, y gran parte del continente asiático. Nosotros, en otras oportunidades, con el ingeniero Julio Atencio, me parece que saque esto, ¿escuchan bien así? ¿O quieren atrás? No llega bien. Decía que con el ingeniero Atencio hemos participado el año pasado, organizado por la Universidad Nacional de Posadas de Misiones, en un ciclo de charlas que
planteaba la situación geopolítica en el mundo árabe, donde abordamos, digamos, temáticas que fueron en su momento, en la situación coyuntural, en el pasado, emergieron. Hemos hecho un repaso muy ligero de algunas causas que están un poco olvidadas en el mundo árabe y que están muy prendidas, muy fuertes, prendidas en el corazón de la gente, ¿no? En el mundo árabe, de la gente que participa en los procesos transformadores. Estas causas tienen que ver justamente en los extremos del mundo árabe. En el extremo poniente, la causa saharaui, hoy trajimos la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática, y en el Mayorek, en el extremo digamos, oriental, en el Golfo Arábigo, la causa del pueblo árabe de Al-Ahwaz, que hoy sufre una terrible opresión en manos del colonialismo persa. Acompaña a estos dos pabellones la bandera soberana de la República de Irak. Digo la bandera soberana porque este era el pabellón que lucía en Irak hasta tiempos previos, digamos, a la ocupación en el 2003. Hoy el gobierno colaboracionista del colonialismo persa y digamos, de la administración norteamericana, pendular, estos sujetos que gobiernan en Irak, le han cambiado, digamos, el pabellón, ¿no? No aparecen las 3 estrellas y el Allah-Wafa, que quiere decir Dios es grande, han implementado en un tipo de letra, en una artística que tiene que ver con el diseño kufí que usan mucho los chinos. Entonces, vamos a hacer referencia a estas dos causas. Obviamente que no podemos prescindir de lo que ocurre en el resto del mundo árabe. Es decir, estas dos cuestiones, estas dos causas están muy ligadas a lo que acontece, a lo que va aflorando en distintas regiones del mundo árabe. Es decir, no podemos tomar en forma aislada lo que está pasando en el Arabistán ocupado, en el Ahwaz ocupado, olvidándonos de la situación que vive el pueblo de Bahrein, de Qatar o del resto de la península. Es decir, está íntimamente ligado. Lo mismo pasa en la cuestión del Magreb. Si nosotros analizamos los acontecimientos que están ocurriendo en el Ayun, en Dahla, en lo que conocemos como el Sáhara Occidental ocupado, ocupado por la monarquía marroquí, no podemos desprender esos hechos de lo que está ocurriendo en Mali, por ejemplo, ¿no? O en Mauritania, o en Argelia. Es decir, no se puede analizar un tema puntual en el mundo árabe sin relacionarlo, sin ligarlo con el resto. Es imposible. Y de esta premisa parte, digamos, de la corrección que muchas veces le hacemos a algunos analistas o a algunas personas que se han dedicado a investigar estas cuestiones y que, bueno, tratan de observar un progresismo en un determinado ámbito, una actitud progresista de un determinado régimen, pero tratándolo de aislar ese progresismo de otras situaciones que van marcando un compromiso con una causa injusta de ese mismo régimen. Es decir, tomamos un caso, el tema de lo que tiene que ver con, por ejemplo, en el Líbano con el Hezbollah. El Hezbollah es un grupo que ha resistido en el Líbano la presencia israelí. Bueno, podemos hacer un homenaje. Y ese mismo Hezbollah está preparando, adiestrando militarmente a todos los integrantes del Hezbollah iraquí que participan torturando, masacrando a los militantes de la resistencia iraquí. Es el mismo Hezbollah que en Siria está trabajando
codo a codo con las fuerzas del genocida Bashar al-Assad. Entonces, ¿cómo venimos? Ahora, después vamos a analizar si realmente el que volante una actitud progresista en el mismo. Vamos a ver. Después las pasiones por analizar. Vamos a tratar, si a ustedes les parece, comenzar con la cuestión saharaui. Vamos a hacer un rápido, digamos, una rápida vista sobre los hechos históricos más trascendentes en este proceso vinculado al Sahara español. Y yo me he tomado el trabajo de elaborar una pequeña crónica que después voy a dar una apretada síntesis, voy a dar lectura a algunos hechos que son trascendentes para entender la historia del pueblo saharaui. Es importante que cuando abordemos estas cuestiones usemos la historia, porque si no nos vamos a encontrar en algún momento del análisis muy perdido. Entonces es necesario buscar una crónica que vaya demostrando el desarrollo de los acontecimientos. Y esto lo decimos sin desmerecer otros temas, otros procesos que son importantes, ¿no? Porque si comenzamos a analizar la situación en África, la problemática del pueblo saharaui, por supuesto que como panarabistas no nos olvidamos lo que aconteció hace muy poco en el Sudán, ¿no? Fruto de una mala conducción del presidente Bashir, hoy Sudán, que era el país más grande prácticamente hablando del África, perdió un tercio de su territorio, en lo que, bueno, se ha conformado y se llama la República de Sudán del Sur. Una situación que significó para el mundo árabe la pérdida de una importante posición geográfica y económica, ¿no? El más importante yacimiento de petróleo en Sudamérica, en el sur. Entonces, al analizar, al profundizar la situación en el Sudán del Sur, claro, no podemos olvidarnos que en ese lugar estuvieron arduamente participando franceses e israelíes, tratando de lograr el cercenamiento de ese territorio. Un territorio que conoció, digamos, la vía independiente hace escasos 2 años y que, bueno, seguramente los conflictos internos van a continuar, esos conflictos que tienen que ver con cuestiones religiosas y étnicas. Habida cuenta que siempre en este caso siempre el intruso o los intereses que se han involucrado en esta situación tratan de generar un estado de tensión que signifique una permanente e imperecedera dependencia de los dirigentes y de los movimientos hacia esos poderes centrales. Un caso también importante, emblemático, que tiene relación con el mundo árabe y que merece un poco de atención, es la situación en Somalia. En Somalia, que a partir de la caída de Mohamed Siad comenzó a desintegrarse y hoy estamos hablando de 3 somalíes. Nos llega alguna información a través de alguna del género ficción, ¿no? En el cine, de cómo viven los somalíes digamos, bajo la dependencia de algunos grupos fundamentalistas, las atrocidades que cometen con respecto a las poblaciones internas, las luchas entre las distintas etnias y tribus, y muchas veces se hace responsable a las propias víctimas, ¿no? De lo que está ocurriendo, cuando en realidad la situación o la responsabilidad pasa por otro lado.
Cuando digo por otro lado, tiene que ver con la injerencia extranjera, con la injerencia de los poderosos en estos escenarios. Nunca va a faltar la presencia francesa, inglesa, obviamente Estados Unidos, tratando de alimentar las intereses internas de las sociedades. Bueno, pero en el caso de los saharauis, retomando digamos, el tema propuesto de la cuando hacemos referencia a la causa saharaui, tenemos que tener en cuenta que es el último bastión colonial, la última colonia en África. África, a partir de la década del 70 y del 70, comenzó los países que integran la comunidad de países africanos, comenzó el camino de la emancipación. Bueno, el Sáhara occidental, el llamado Sáhara español, aún el pueblo que vive en ese territorio hoy bajo la ocupación de la monarquía marroquí y los cientos de miles que están desplazados viviendo en Mauritania o en Argelia, hoy están reclamando precisamente la construcción de un Estado independiente en todo el territorio del Sáhara Occidental. Porque una gran parte del territorio ha sido ocupado por Marruecos y hay un poco menos de un tercio en manos de la República Árabe Saharaui Democrática, una república que nació en 1976, al día siguiente de la retirada de España, el 27 de febrero de 1976, y que ha sido reconocida por más de 80 estados en el mundo, y que, bueno, aún reclama la implementación de un inventado y manoseado referéndum para que definitivamente el pueblo saharaui defina integrarse a Marruecos o bien lograr un Estado independiente en toda la Sáhara Occidental. En una rápida lectura tenemos que tener en cuenta que los saharauis ya en la década del 60 comenzaron activamente a organizar una resistencia armada contra la presencia española. Al principio era una resistencia que no estaba estructurada como otras organizaciones lo habían materializado en África o en el resto del mundo árabe, es decir, eran pequeños comandos que hacían algunas acciones armadas contra la presencia extranjera, ¿no? En este caso española. Los reclamos civiles se hacían notar, la desobediencia civil en la zona ocupada por España estaba presente cotidianamente en las calles, y esto significó la represión, la cárcel para muchos saharauis y la desaparición de uno de los grandes líderes de esta insurgencia, un militante del pueblo saharaui, militante de la revolución saharaui, me refiero a Ahmed Basili, hoy desaparecido. En la década del 70 aparece la primera estructura político-militar que le da una forma y una organicidad fundamental al proceso revolucionario saharaui. Se crea
lo que nosotros conocemos como Frente Polisario, cuya sigla es Frente Popular de Liberación Sahel Alhambra y Río de Oro. La región del Sáhara español, conocida como Sáhara Occidental, se divide en dos partes. El norte, conocido como la región de Sahel Alhambra, y el sur, Río de Oro. Este Frente Polisario hostigó duramente la presencia de España en los años 70, a mediados de los años 70. Esto dio lugar a una actitud de retiro de España de las posiciones en el Sáhara, pero como siempre el colonialismo, no importa el color, la lengua que hable o la religión que porte, trata de retirarse dejando algún tipo de cuña, ¿no? España, al verse hostigada permanentemente por las fuerzas militares del Frente Polisario, acuerda con Marruecos